Nosotros consideramos que es importante que se conozca todos los hechos que se dieron a cabo con el secuestro en el kilómetro 18, porque realmente fue un hecho muy doloroso, no solamente para las familias que sufrieron desde Cali pues la angustia y la incertidumbre porque no sabían qué estaba pasando con nosotros durante el secuestro, sino también por las familias de las víctimas mortales de ese secuestro. Digamos, ellos han venido durante estos 20 años sufriendo y teniendo que salir adelante solos, enterrando ese recuerdo de lo que sucedió, pero les ha tocado hacer un proceso de manera individual, sin apoyo ni ayuda de ninguna entidad estatal. Ustedes hoy, 17 de septiembre, hicieron una declaración pública en donde rechazan nuevamente lo que sucedió, lo que ha pasado con las víctimas, el olvido en el que ha quedado este hecho y este acontecimiento. Lourdes, ¿olvido de quién? ¿De quiénes? Bueno, el secuestro del kilómetro 18 fue un evento de una gravedad inmensa. Dejó unas consecuencias muy graves en las familias, en los secuestrados, en las personas que volvieron y en las familias de las personas que no regresaron. Yo creo que ha habido mucho olvido después de que regresaron. La sociedad quiso de alguna manera olvidar un suceso tan cruel. ¿Por qué digo yo olvido? Porque en la memoria de la historia de Cali, realmente es muy pocas veces encontramos alusión a este secuestro. Se recuerdan otros hechos, otros eventos, pero no recordamos el momento que vivíamos en la ciudad. Estábamos secuestrados en Cali, había secuestros de niños en los buses, había pescas milagrosas, acababa de ocurrir el secuestro de la María. ¿Y qué pasó? No, pareciera que no hubiera pasado nada. Después de que volvió la gente, tuvieron que irse del país por las persecuciones, por las amenazas. Entonces, para mí eso es un olvido muy grande en el tema histórico. Hoy yo soy tu canto, yo soy el perdón, soy la convivencia, reconciliación. El 17 de septiembre, un domingo del año 2000, hombres armados y vestidos de camuflado militar ingresaron simultáneamente en dos restaurantes campestres en la vía al mar. Cerca de 70 personas fueron privadas de la libertad. Un plagio colectivo que se convertiría en el segundo secuestro masivo en el Valle luego de los 180 feligreses de la iglesia La María. Ambos hechos fueron planeados por el ELN. Creo que son los mismos que secuestraron nuestra gente. Deben liberar inmediatamente y sin condición de ninguna clase a toda esta gente que se llevaron ayer, sin responsabilidad de ninguna naturaleza. En esta guerra
como secuestrados, no como rehenes ni como retenidos, sino como secuestrados. Esta una población inerme que estaba pasando un día de familia en el campo y que terminaron en una desgracia que no tiene sentido. Ese día, tipo 4 de la tarde, los secuestradores huyeron hacia la zona montañosa de los Farallones y al día siguiente decidieron dejar en libertad a las personas de la tercera edad. Nos separaron en grupos, varios grupos los echaban para un lado y a nosotros nos dejaban en otro. Y entonces ya nos dijeron que quedábamos liberados, que buscáramos la forma de salir. Y gracias a Dios, y quiero estar muy prontico con mi familia, mis hijos y mi esposo. Entre los secuestrados estaban ejecutivos, 3 médicos, algunos comerciantes, 2 motociclistas y 5 mujeres. Que los cuiden, que no los hacen daño, es buena gente y no merecen ese tortura, es que es muy horrible, muy cruel. En la cordillera, a los plagiados los dividieron en grupos e intentaron moverlos hacia el Pacífico, siempre bajo el asedio de la fuerza pública que les seguía el rastro de cerca. Por eso, en medio de la selva, el frío y el hambre y las enfermedades, se produjeron las muertes de Alejandro Henao Botero, quien murió por una gangrena. Otra de las víctimas fue Carlos Alberto García, uno de los secuestrados a quien se le reventó una úlcera, y Miguel Nasif, quien cayó por una pendiente y murió a los 3 días del accidente. Fueron 45 días de sufrimiento hasta que por intermediación de la iglesia se llegó a un acuerdo para su liberación. Los artífices fueron el inmolado Monseñor Isaías Duarte Cancino, con el apoyo incondicional del sacerdote Gonzalo Gallo, quienes lograron un acuerdo humanitario para poderlos liberar. Los prelados y los familiares de las víctimas se reunían en la iglesia del Templete, hacían las marchas desde la iglesia hasta la Plaza de Toros y se reunían y pasaban las noches en vela apoyándolos. Yo quiero decirle al ELN que les pido lo siguiente: llamen al obispo si quieren. Bajo el secreto de la confesión yo recibo las coordenadas donde ustedes tienen a los secuestrados y yo me comprometo a ir a traerlos mañana si ustedes me llaman y me autorizan para ir por ellos. La fuerza pública presionó a los guerrilleros al punto que los arrinconó en la región del Naya, donde por vía aérea empezó el rescate de los plagiados en una operación que duró 3 días. Este hecho delictivo dejó 3 personas muertas y varias familias aisladas en el exterior. En el marco de la conmemoración de los 20 años del secuestro masivo ocurrido en el kilómetro 18 de la vía que conduce de Cali a Buenaventura, ocurrido el 17 de septiembre del año 2000 por parte de la guerrilla del ELN, un numeroso grupo de personas que fueron secuestradas y sus familias, hacemos la siguiente declaración a la opinión pública. Más de 62 personas fueron privadas de su libertad y conducidas a las montañas y espesas selvas de los Farallones de Cali, en medio de la violación de sus derechos humanos. 3 valiosos hombres perdieron la vida como consecuencia del secuestro: Miguel Alberto Nasif, Carlos Alberto García y Alejandro Henao. Eran hombres trabajadores y profesionales de gran valor que fueron separados de sus jóvenes familias, ocasionando destrucción y profundo dolor en ellas. El secuestro del kilómetro 18 marcó de manera desafortunada la vida de muchas familias caleñas, generando como consecuencia la salida del país de muchos de los conciudadanos afectados que buscaron refugio en el exterior. Para esas familias el impacto fue aún más grande, destrozó totalmente sus vidas. Y esto es un hecho que no puede quedar en la impunidad. El ELN debe responder por esto. Como recuerdo para la sociedad, pues que fue un evento de violencia con la sociedad caleña que nos afectó en lo personal, porque fuimos víctimas directas, digamos, estuvimos durante el secuestro, pero además de eso afectó nuestras familias, nuestros amigos, la sociedad caleña. Recordábamos que inmediatamente después del secuestro del kilómetro 18,
la gente se abstuvo de poder ir al kilómetro 18. Entonces realmente los impactos que tienen este tipo de hechos son muy profundos a nivel de sociedad. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad quiere expresar la más profunda solidaridad con las familias de Cali y del Valle del Cauca que se ven sometidas a este crimen de lesa humanidad. Expresar con todo dolor y con toda determinación nuestra protesta y nuestra indignación contra lo que hizo el Ejército de Liberación Nacional en un acto que no solo vulneraba, por supuesto, la familia de los secuestrados, sino que destruía la dignidad de los propios secuestradores, cuyo estamento moral quedó totalmente deshecho ante Colombia. Queremos expresar sobre todo nuestra solidaridad con las familias de Alejandro Henao, Carlos Alberto García y Miguel Nasif. Tenemos la convicción que su espíritu continúa entre nosotros, muertos de manera espantosa en esta tragedia. La historia de una persona se parte en dos cuando es secuestrada. Porque antes de uno ser tocado por la violencia, uno tiene una vida normal, uno dice eso no es conmigo. Pero cuando este tipo de cosas sucede, uno se da cuenta que esto es con todos, que a cualquiera de nosotros nos puede en cualquier momento tocar un hecho violento y que no es justo. No es justo ni con nosotros ni con nuestras familias que este tipo de cosas sucedan. Yo creo que cuando a uno la violencia lo toca, uno se sensibiliza mucho más. Es un hecho muy grave que se atente contra nosotros como civiles. Él, por ejemplo, cuando yo hablaba de mi esposo, sí, era un profesional muy valioso, lo mismo que mi esposo era ingeniero, trabajó en su empresa, se preocupaba mucho por estar al tanto de la tecnología del momento. Igual, el doctor Miguel Nasif era un cardiólogo de mucha importancia, él sufría mucho cuando estaba allá arriba porque decía, hoy tenía que atender 30 pacientes y no hay quien los vaya a atender mañana. Carlos Alberto era un hombre también muy joven, profesional, entonces son personas que están dando todo de sí al país como profesionales, como papás, como hijos, están ayudando en el sostenimiento de sus hogares. Eso es un daño, estamos generándole un daño cuando la guerrilla, cuando alguna entidad, cuando alguien ocasiona un daño, el daño es para toda la sociedad. Falta un ser humano, falta una persona, está haciendo falta para esa sociedad que lo tenía dentro de unas funciones, dentro de una estima, que estaba ocupando un lugar en una familia. Claro que estamos hiriendo a toda la sociedad. Evidentemente, las más de 19.000 personas que la Comisión de la Verdad ha escuchado en estos 2 años, ya mayoritariamente víctimas, la verdad y el reconocimiento genuino de responsabilidades es lo que repara efectivamente. Eso nos lo han dicho insistentemente a lo largo y ancho del país, las víctimas, por supuesto, del secuestro, pero las víctimas de todos los hechos y de todas las violaciones a derechos humanos que se sucedieron en estos más de 50 años de guerra. Y yo creo que hay 3 elementos que son claves. Por un lado es, digamos, poner en lo público, darle un lugar en lo público y en la sociedad a lo que significa la privación de la libertad. Es la fuerza y las voces de las víctimas lo que pueden ayudarnos a empujar a ese reconocimiento de responsabilidades genuino, de reconocer el daño que se causó, de reconocer el dolor que se causó y que nos ayuden efectivamente a que podamos transitar hacia la no repetición y hacia la reconciliación de este país que tanto lo necesita. No es fácil sentarte frente a una víctima ni frente a un victimario para escuchar los relatos de lado y lado, y se da uno cuenta que tanto del lado de las víctimas como del lado de los victimarios hay historias muy duras. Pero eso es un proceso que es necesario. Las iniciativas de memoria histórica pues lo que buscan es precisamente eso, cómo nosotros ponemos el conocimiento de estos hechos violatorios, vulneratorios de los derechos humanos a la sociedad,
no se queda solamente en la órbita de las víctimas, sino en la órbita social, donde allí debemos de hacer una labor de recordación precisamente para poder garantizar que esto no se repita. Y la garantía de que no se repita no es solamente saberlo, sino entenderlo, comprenderlo. ¿Por qué nos pasó esto como sociedad? ¿Por qué como sociedad vivimos esta situación? ¿Y qué es lo que entonces está allí que como sociedad tenemos que tramitar para que efectivamente esto no siga ocurriendo, porque vemos que siguen ocurriendo situaciones donde se presentan violaciones a los derechos humanos y el secuestro pues es un hecho vulneratorio no solamente de la persona que está secuestrada, sino de su familia, de su entorno, de una sociedad completa. Entonces, con las iniciativas de memoria lo que buscamos es precisamente eso, cómo entonces acompañamos a las personas, las comunidades, las víctimas del conflicto armado, para que ellas entonces, sus historias, sus relatos, sus vivencias, pues puedan ser conocidos por toda la sociedad. Soy el cuerpo ausente del desaparecido. Yo soy la existencia del que ya se ha ido. Yo soy el terruño que quedó vacío. Yo soy esa madre que perdió a Bueno, la verdad siempre ha sido importante. Nosotros, después de 20 años, hemos podido volver a reencontrarnos. En ese reencuentro, por la conmemoración de los 20, hemos querido, por medio de la conmemoración de los 20 años, dar un mensaje a la sociedad caleña y en general a Colombia. Nuestro mensaje es que el secuestro del kilómetro 18 realmente quedó efectivamente en el olvido porque no se ha reconocido estas víctimas, 3 de ellas que murieron y todas las otras 59 que regresaron no han sido reconocidas en la verdad, no han sido reparadas y consideramos que ya es hora de que Colombia actúe y que la justicia se manifieste. Creo que ya es demasiado tiempo que hemos esperado y no ha sucedido realmente lo que nosotros esperábamos que sucediera de parte de reacción de la justicia, del Estado. Entonces, ese es el mensaje que queremos dar, recordar la historia de nuestra ciudad con la intención de transformar de alguna manera esa historia para que no vuelva a ocurrir. Si guardamos silencio, estaremos condenados al olvido y no habrá posibilidad de que ese deseo manifiesto de que las cosas mejoren no podrá hacerse realidad, condenándonos a que este tipo de situaciones se repitan. Es necesario que todas las víctimas sean escuchadas y reconocidas. Es necesario que reflexionemos y nos demos cuenta que esos cambios profundos que necesita nuestro país no solo son responsabilidad del Estado o de los demás, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto solo lo vamos a lograr a través del respeto por el otro y ese respeto se enseña en el seno de nuestros hogares con el ejemplo que como padres debemos dar. Nuestros hijos merecen un futuro mejor. Debemos construir bases fuertes en ellos para que tengan el valor y sean capaces de lograr lo que hasta ahora nosotros no hemos logrado. Porque esto es una tragedia lo que nos ocurrió y es una tragedia para ustedes en sus familias, personal, pero lo que más importante aquí en estos espacios buscamos es que la sociedad entienda que es una tragedia no de una familia, que es una tragedia para el país. Yo creería que el mensaje, digamos, final aquí es que tendríamos que avanzar como colombianos y colombianas hacia la no repetición.
Y creo que la Comisión de la Verdad en este momento se está haciendo esa gran pregunta sobre lo que hemos llamado los factores de persistencia del conflicto armado en Colombia, es decir, qué es lo que pasa en este país, que a pesar de que hacemos procesos de paz, acuerdos de paz, dejaciones de armas, un pacto político como la Constitución del 91, el proceso de dejación de armas del 2005 de los paramilitares y luego en el 2016 la firma del acuerdo de paz con las FARC, y aún así los conflictos y el conflicto armado, como vemos hoy, se reaviva y no podemos avanzar hacia la no repetición. ¿Cuáles son esos factores de persistencia? Es lo que nos estamos preguntando. Y creemos que, bueno, hay muchos factores, hay unos muy estructurales, la desigualdad de este país, la exclusión que vive en muchos territorios y en muchas regiones, el narcotráfico, por supuesto, pero también creemos que la implementación del acuerdo de paz es un elemento fundamental para poder avanzar en esa no repetición, una implementación del acuerdo de paz que buscaba precisamente erradicar como esos factores de persistencia, seguir buscando de manera insistente procesos de paz con los grupos que faltan, aún con el ELN, precisamente para que en algún momento pueda trabajarse alrededor de la justicia. La verdad que es un elemento que, aunque es muy doloroso, ayuda a transformar, porque ayuda sobre todo a algo que en este país se ha instalado con mucha fuerza, que es el negacionismo. Y en la medida en que recordamos, escribimos la memoria y evitamos que a futuro estos hechos se sigan dando. Y de alguna forma el alzar nuestras voces también deben llegar estas voces a quienes siguen al margen de la ley, y ellos deben entender que ese no es el camino. El camino para lograr lo que todos queremos al final debe ser un camino de diálogo. No podemos seguir atropellándonos los unos a los otros. Y es una responsabilidad que tenemos todos, el Estado, los que están al margen de la ley y nosotros, la sociedad en general. Si nosotros no trabajamos conjuntamente, pues no vamos a poder cambiar esta realidad que se viene repitiendo desde hace 50 años de violencia, de dolor, de muerte. Ese yo creo que es como el objetivo principal de estos procesos de escucha a las víctimas.